Falta muy poco para el domingo 21 de junio. Es el último domingo antes de la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista, fecha que tu madre y tu abuela siempre tuvieron marcada. Y ese día, en tu hogar, harás cosas que ellas hacían y que tú repites sin preguntar. Tengo que decirte algo antes de que llegue. Hay entre 5 y 7 costumbres heredadas que un católico devoto nunca debería hacer ese domingo concreto. Ninguna te la explicaron así, pero Santa Teresa de Jesús sí. Las dejó escritas una a una, con la razón verdadera de por qué ofenden al precursor en su víspera. Y antes de que el 21 llegue, vas a saber cuáles son con nombre concreto, cuáles son y con qué hay que sustituirlas. Porque la Santa Abulense añadió a cada prohibición un gesto concreto que la reemplaza para que la fiesta del precursor entre limpia en el hogar católico. Y aquí va la pregunta más honda, la que muchas católicas guardan dentro del pecho desde niñas y nunca contaron a nadie. ¿Y si lo que mi madre hacía cada víspera de San Juan, con devoción de buena fe, venía de algo mucho más antiguo que la Iglesia? Cuéntame ahora en los comentarios cuál fue la primera costumbre de los días de San Juan que tu madre o tu abuela te enseñó. Esa que te viene a la cabeza ahora mismo sin pensar. Yo te leo. Y mientras me cuentas, abrimos lo que el Carmelo descalzo guardó en su clausura durante siglos. Lo que vas a saber hoy se entiende entero o se pierde sin remedio. El precursor ocupa un lugar único dentro del calendario católico. La Iglesia celebra el nacimiento de solamente 3 personas en el año litúrgico: el de Cristo en Navidad, el de la Virgen María el 8 de septiembre y el de San Juan Bautista el 24 de junio. 3. Nada más. Los demás santos tienen su fiesta el día en que murieron, porque ese fue su nacimiento al cielo. Al Bautista la Iglesia le festeja también el día en que vino al mundo, porque cuando estaba todavía en el vientre de su madre, Isabel saltó de gozo al reconocer a Cristo recién concebido en el vientre de María. Lo cuenta San Lucas con detalle en el capítulo 1 de su Evangelio, en la escena conocida desde la antigüedad como la visitación, cuando la Virgen, ya encinta del Verbo, sube a las montañas de Judea para acompañar a su prima Isabel en los últimos meses del embarazo. Es ahí, en esa casa, cuando se produce el primer reconocimiento del Mesías por parte de un ser humano todavía no nacido. Y por ese salto, ese reconocimiento prenatal del Mesías, la Iglesia decidió desde los primeros siglos que el nacimiento del precursor era acontecimiento digno de solemnidad. El 24 de junio surge de un cálculo concreto. Se calcula a partir del versículo 26 del mismo capítulo 1 de San Lucas, donde el ángel Gabriel le anuncia a María que su prima Isabel está ya en el 6º mes. Si la anunciación del Señor cae el 25 de marzo, sumando 6 meses se llega al 24 de junio. Y como la natividad del Señor está fijada el 25 de diciembre, 6 meses después de la del Bautista, el calendario litúrgico católico tiene una precisión interna que pocos conocen. Ahora bien, ese 24 de junio cae apenas 2 o 3 días después del solsticio de verano en el hemisferio norte. Y el solsticio era, muchos siglos antes del cristianismo, una de las fiestas más antiguas y más arraigadas de toda la cuenca mediterránea, de toda Europa, del norte de África. Lo celebraban los romanos, los celtas, los pueblos ibéricos antes de la romanización. Todos coincidían en encender fuego en la noche más corta del año. Cuando la fe cristiana se asentó en estas tierras, durante los primeros siglos de la Iglesia, los pastores hicieron un trabajo fino. Purificaron lo que se podía purificar. Prohibieron lo que era irreconciliable con la fe revelada. Y dejaron conservar lo que podía traducirse al Evangelio sin traicionar su sentido. La hoguera de la víspera del Bautista pasó a evocar el fuego del Espíritu Santo y recordar al precursor que vino a preparar los caminos del Señor. Las hierbas medicinales recogidas en torno al solsticio
pasaron a ser regalos de la creación dispuestos por el Creador para sanar los cuerpos enfermos. Las aguas de los ríos al amanecer del 24 pasaron a evocar el Jordán, donde el propio Bautista derramó agua sobre la cabeza de Cristo en el momento más importante de toda su misión. Esa fue la intención de la Iglesia, y durante muchos siglos la sustitución funcionó. Pero el catolicismo popular es una corriente viva que se contamina con el paso del tiempo cuando la catequesis falla. Y a partir de la Baja Edad Media, en muchas regiones de Castilla, de Andalucía, de Galicia y después en toda la América hispana, después de la evangelización del Nuevo Mundo, las costumbres del solsticio fueron recobrando, gota a gota, su sentido pagano original. La hoguera dejó de evocar el fuego del espíritu y volvió a verse como instrumento de purificación mágica. Las hierbas dejaron de ser regalo del Creador y volvieron a ser ingredientes de pócimas y amuletos. El agua del rocío dejó de recordar el Jordán y se convirtió en sustancia con poder propio para curar enfermedades, atraer al amado, ahuyentar el mal de ojo, leer el porvenir. La cera de las velas se echaba en cuencos de agua a medianoche para que las formas anunciaran si el matrimonio sería feliz. Los espejos se colocaban frente a frente con una vela entre ellos para ver el rostro del prometido. Y se hacía en muchas aldeas castellanas sin conciencia alguna de que se estaba dejando atrás la fe, porque el gesto venía de la abuela y de la bisabuela y nadie recordaba ya su origen. Santa Teresa de Jesús nació en 1515 en Ávila, en pleno corazón de Castilla la Vieja. Vio todo esto desde su infancia. Lo vio en su casa, donde su madre Beatriz de Ahumada se ocupaba de 3 hijas y 9 hermanos varones. Lo vio también en las propiedades familiares de Gotarrendura, donde pasaba largas temporadas, y en las visitas que hacía con sus padres a su tío Pedro de Cepeda en Ortigosa. Y lo vio sobre todo, ya adulta y carmelita, cuando recorría Castilla fundando los conventos del Carmelo Descalzo. 15 fundaciones en otros tantos años, repartidas por ciudades muy distintas entre sí, cada una con su modo popular propio de vivir la víspera del Bautista, con un fervor que mezclaba devoción auténtica al precursor, con prácticas que Santa Teresa de Jesús fue identificando una a una y dejando por escrito en los avisos que entregaba a las prioras antes de partir. Estos avisos están documentados, algunos en cartas que se conservan en el archivo del Carmelo Descalzo, otros en pasajes concretos de sus obras mayores, y todos coinciden en algo muy claro, que hay prácticas de la víspera de San Juan Bautista que un alma cristiana no debería tocar nunca, ni siquiera por costumbre familiar, ni siquiera por acompañar a la madre o a la abuela en lo que ellas siempre hicieron, ni siquiera con la excusa de que en el pueblo todos lo hacen. ¿Cuáles son esas prácticas concretas, una por una, con su nombre castellano y con la razón que Santa Teresa de Ávila dejó escrita para cada una? Vas a saberlo ahora, empezando por la origen de todas las demás. Aquella carta a su hermana Juana de Ahumada, escrita desde Toledo en el verano de 1577, recogía algo que Santa Teresa de Jesús venía rumiando desde hacía décadas. Juana, casada con Juan de Ovalle, vivía en Alba de Tormes, en una casa abierta al pueblo, con servidumbre, sobrinos pequeños y vecinos entrando y saliendo todo el día. Y a esa casa llegaba todo lo que llegaba a cualquier casa castellana del momento, las costumbres del valle y las recetas de las viejas que las madres enseñaban a sus hijas para los días grandes del año. Santa Teresa de Jesús sabía perfectamente cuáles eran, y le escribió a Juana para ponerla en guardia antes de que llegara la víspera del Bautista, porque en su mente de fundadora ya estaba claro lo que diría a las prioras de sus conventos cuando regresara de Toledo. Lo dijo después en distintos avisos, y lo dejó por escrito en pasajes muy concretos del camino de perfección y de las moradas que conviene leer despacio. A su hermano Lorenzo de Cepeda, recién regresado de las Indias, le escribió también ese mismo verano con preocupación parecida, pidiéndole que vigilara las costumbres de su propia casa y de su servidumbre americana, porque por aquellas tierras nuevas
las mezclas paganas iban echando raíces todavía más profundas que en Castilla. En esos textos, la santa abulense distinguía con una claridad poco común 3 clases de mujeres en lo tocante a la víspera del precursor. La primera era la mujer simplemente devota, que iba a la misa de la víspera y de la fiesta, rezaba el rosario en familia y vivía esos días sin contaminar la devoción con ninguna otra cosa. A esa mujer, decía Santa Teresa de Ávila, el Bautista la mira con ojos de hermano mayor. La segunda era la mujer que mezclaba sin malicia, por costumbre familiar heredada, gestos cristianos con gestos paganos olvidados. A esa la trataba la santa abulense con paciencia y le pedía que examinara sus costumbres una a una con un sacerdote. La tercera era la mujer que había caído de lleno en supersticiones disfrazadas de devoción al Bautista. A esa la advertía Santa Teresa de Jesús con dureza, porque sabía que el alma estaba en peligro real. Esa segunda categoría es la que importa hoy. Es donde está la mayoría de las católicas devotas que escuchan esta voz ahora mismo. Mujeres buenas, fieles a la misa de los domingos, cumplidoras con la confesión periódica, pero que han heredado de la madre o de la abuela ciertos gestos para los días de San Juan que repiten cada año sin haberlos examinado nunca con un sacerdote. Y la santa abulense fue muy clara en sus textos. Quería con ternura a estas mujeres y las consideraba hijas espirituales suyas, lejos de cualquier condena. Lo que les pedía con urgencia era que separaran el grano de la paja antes de que la siguiente víspera del Bautista llegara. Sin esa criba previa, decía la santa abulense en pasajes del Camino de Perfección sobre lo que ella llamaba las novelerías. La devoción auténtica se contamina sin remedio y termina perdiendo su fuerza intercesora. Y el alma queda con la apariencia de fervor por fuera y con la confusión por dentro, sin saber a qué santo está rezando ni qué gracia está pidiendo. En sus conventos del Carmelo Descalzo, ya fundados, dejaba instrucciones muy concretas para los días previos al 24 de junio. El 22 y el 23, 2 jornadas de oración silenciosa por las almas del purgatorio y por la santificación de la fiesta entera. La víspera, el 23 por la noche, asistencia a la vigilia litúrgica si la había en la iglesia parroquial cercana, o en su defecto oración prolongada ante el sagrario del oratorio del convento. El 24 por la mañana, misa solemne con comunión, vestido litúrgico blanco si las rúbricas lo permitían. Lectura del primer capítulo de San Lucas en el refectorio durante la comida. Y a lo largo de los 3 días, prohibición tajante de hablar de costumbres populares de la víspera entre las hermanas, sin excepción posible. En el convento de San José de Ávila, el primero que la santa abulense fundó en 1562, esa prohibición quedó incluida en los avisos para las hermanas. En el convento de Toledo, fundado 7 años después, repitió la misma disposición de palabra antes de marcharse a la siguiente fundación. Esa última prohibición conviene retenerla. Santa Teresa de Jesús sabía que si una de las hermanas recién entrada al Carmelo traía en la memoria las costumbres de su pueblo y empezaba a contarlas en el rato de recreación, otras hermanas más jóvenes acabarían contaminando su devoción al Bautista con ese material. Por eso, silencio absoluto sobre el folclor solsticial durante los 3 días grandes. Y conversación abierta solamente sobre el Evangelio del Precursor, su predicación en el Jordán, su martirio a manos de Herodes Antipas. Ahora bien, lo que valía para sus monjas, Santa Teresa de Ávila, lo extendía con prudencia al laicado a través de cartas y de las charlas que daba a las familias que la visitaban en los locutorios. Y ahí, en esa enseñanza al laicado, está la lista concreta de cosas que un católico devoto nunca debería hacer ese domingo 21 de junio que se acerca. Una lista que la santa abulense fue compilando aviso a aviso, conversación a conversación, hasta dejarla por escrito en su última temporada antes de morir en Alba de Tormes en 1582. La primera cosa de esa lista, la que está en la raíz de todo lo demás,
Es tan sencilla y tan central que muchas devotas la transgreden sin saber lo que hacen. Y cuando la oigan dicha en voz alta, algunas pensarán que no puede ser tan importante porque lo han hecho toda la vida. Justamente por eso conviene escucharla entera, porque Santa Teresa de Jesús se molestó en dejarla escrita la primera de todas. Vamos con la primera, que es la madre de todas las demás. Lo que Santa Teresa de Jesús puso al frente de su lista fue esto: el domingo 21 de junio, antes de ser víspera de nada, es día del Señor. Es el día que la Iglesia consagra a la Eucaristía, a la asamblea de los fieles, al descanso del cuerpo y al gozo del alma. Y todo lo que se haga ese día tiene que pasar primero por la misa dominical. Sin esa primacía, el día empieza torcido y el alma lo nota durante semanas. Aquí está el primer error real, el que cometen sin saberlo muchas mujeres devotas año tras año. Se levantan ese domingo con la cabeza puesta en lo que harán después. En las hierbas que conviene recoger antes de que apriete el sol, en el agua que se deja al sereno la noche del 23, en lo que se cocina para la víspera y se contará a las hijas. Y con la cabeza puesta ahí, el domingo entero, se desliza por debajo de la misa. Van a misa, claro, casi todas van, pero llegan con la mente en otro sitio. Comulgan sin haberse recogido, salen del templo sin haber agradecido. Y la fiesta del precursor entra en su casa con el alma todavía dispersa, ocupada por 20 preparativos pequeños que se llevaron la quietud antes del ofertorio. Santa Teresa de Ávila explicó esto con detalle en el capítulo 22 del Camino de Perfección, cuando habla de la oración mental y de cómo el alma se distrae por las cosas exteriores en los días grandes. Decía la santa abulense que el alma humana es como una vasija que se va llenando de aquello en lo que pone su atención, y que si la pone en preparativos materiales para una fiesta venidera, llega a la misa con la vasija ya ocupada y queda sin sitio para la gracia que el sacramento le ofrece. Esa es su imagen literal del camino, recogida en pasajes que conviene leer despacio. Conviene retener algo que la santa abulense apuntó también en otro lugar del camino y que esclarece todo lo anterior. El alma que llega a la misa con la cabeza puesta en otros asuntos no sale vacía del templo, porque la gracia objetiva del sacramento se da igualmente al que comulga en gracia. Pero la gracia subjetiva, la que entra en el alma del comulgante porque hay sitio interior para ella, queda muy disminuida, y el alma sale a la calle sin haber recogido lo que el Señor venía a darle en esa misa concreta. Pierde sin saberlo la fortaleza interior que le habría servido durante el resto de la semana y se queda con la sensación de que algo importante se le escapó. Luego está aquella escena durísima de las fundaciones, donde la santa abulense describe lo que ocurrió en una pequeña comunidad de beatas castellanas que se preparaban con tanto entusiasmo para la víspera de San Juan Bautista que terminaron descuidando la asistencia a la misa del domingo previo. 3 de ellas enfermaron a los pocos días. Una murió sin haber podido recibir los últimos sacramentos por la confusión de aquellos días. Santa Teresa de Jesús, que conoció el caso por boca del párroco que asistió a la moribunda, dejó escrito que aquella muerte tan dolorosa había sido permitida como aviso para las demás mujeres de la comarca. Aviso doloroso, sí, pero aviso para que entendieran que la víspera de un santo, por muy grande que sea ese santo, no puede prepararse pisoteando el día del Señor. Ese aviso vale igual hoy. La hierba que tú podrías recoger esta tarde, después de la misa, estará igual de buena que la que recogerías esta mañana saltándote la misa. El agua del sereno se deja por la noche del 23, no por la mañana del 21. Las conversaciones con tus hijas sobre las costumbres de la familia caben todas en la tarde y en la noche del domingo, después de haber dado al Señor lo que es del Señor. La urgencia que tú sientes por organizar la víspera de San Juan en la mañana del domingo viene de un nerviosismo heredado, de una prisa que tu abuela también tenía sin saber bien por qué. Santa Teresa de Ávila
pediría a esa mujer una sola cosa: que se sentara primero en la misa con el corazón quieto y que después, en su debido tiempo, dispusiera todo lo demás del día. Y hay un detalle litúrgico que conviene que retengas. Este año, el 21 de junio, cae en el 12º domingo del tiempo ordinario. La liturgia de ese domingo tiene su propio evangelio, su propio salmo, su propia epístola, dispuestos por la Iglesia Universal para tu alma esa mañana. Esa palabra de Dios, dicha desde el ambón de tu parroquia, es comida que el Señor tiene preparada para ti con anterioridad a cualquier preparativo terrenal. Si la mente se te queda en las hierbas y en el agua de la víspera, te perderás la ración de alimento espiritual que Dios había dispuesto para ti. Y la fiesta del precursor llegará a tu casa sin la fuerza interior que ese domingo te habría dado. Esa es la primera prohibición. Saltarte o relegar mentalmente la misa del domingo 21 por organizar la víspera del 23 es, según Santa Teresa de Jesús, el descuido del que cuelgan todos los demás errores. Si esto se corrige, lo demás se ordena casi solo. Si esto se descuida, todo lo demás queda en peligro. Y por eso la Santa Abulense la dejó por escrito antes que ninguna otra. Porque el domingo le pertenece al Señor antes que al precursor. Y porque el precursor mismo, que dijo aquello tan famoso de «es necesario que Él crezca y que yo disminuya», se ofendería si su fiesta se preparase robándole protagonismo a Cristo en su propio día. Aquí está el orden verdadero. Y de este orden dependen las prohibiciones que siguen. Pasamos al fuego, que está en el centro mismo de todo lo que sigue. La hoguera de la noche de San Juan es probablemente el elemento más reconocible de toda la víspera. El que aparece en las fotografías de los pueblos, el que cantan los niños cuando saltan sobre las llamas en las plazas, el que tu propio padre puede que saltase de joven en su aldea. Y es también, según Santa Teresa de Jesús, el rito donde más fácilmente se cuela el espíritu pagano cuando la catequesis falla. Aquí va la segunda prohibición concreta. Saltar la hoguera con cualquier intención supersticiosa, ya sea para purificarse, atraer fortuna o alejar el mal, es una práctica que un católico devoto no debería hacer ese 23 de junio. Punto. Y no hacen falta 5 saltos, ni 7, ni la intención formulada en voz alta. Basta con saltar la hoguera con la idea, aunque sea media, de que el fuego va a hacer algo por ti que tu alma necesita. En el momento en que tu corazón pone esa expectativa en la llama, el rito se traslada al territorio del que la Santa Abulense advertía con dureza en sus avisos a las prioras. ¿Por qué exactamente? Porque la víspera del Bautista, aunque caiga cerca del solsticio de verano, es la víspera de un santo cristiano. Y un santo cristiano no purifica nada con fuego material en una hoguera de leña al aire libre. El fuego del rito católico es litúrgico. La vela del altar, el cirio pascual, las luminarias del Santísimo expuesto, el incienso del turíbulo en las solemnidades. Esos fuegos sí tienen función espiritual concreta, porque son sacramentales bendecidos por la Iglesia y su sentido está escrito en los libros litúrgicos. La hoguera del pueblo carece de esa condición. Es fuego sin más, leña ardiendo, calor en la noche de verano. Ahora bien, Santa Teresa de Ávila no condenaba la hoguera entera, ni mucho menos. Distinguía con cuidado. Reunir al barrio, al vecindario, a la familia, alrededor de una fogata moderada la noche del 23, para celebrar al precursor con gozo, con cantos religiosos, con la presencia eventual del sacerdote del pueblo y la bendición ordinaria del fuego que la Iglesia contemplaba en algunos rituales antiguos. Eso lo veía bien. Era convivencia honesta, era fiesta cristiana, pueblo unido en torno a un santo. Lo que rechazaba era el salto sobre las llamas hecho con expectativa mágica. El pico de su enseñanza sobre el fuego se encuentra en el capítulo 29 del Libro de la Vida, mucho más que en sus avisos sobre la víspera. Ahí cuenta la Santa Abulense aquella experiencia mística que la tradición conoce como la transverberación.
vio un ángel pequeño, todo encendido en un fuego que no quemaba la madera ni los cuerpos, pero que abrasaba el alma. El ángel llevaba un dardo largo de oro con una punta de hierro candente y se lo metió a la santa abulense varias veces en el corazón, dejándole un dolor que era pura dulzura espiritual. Esa experiencia, vivida hacia 1562, dejó a Santa Teresa de Jesús con un conocimiento muy concreto de lo que es el fuego verdadero del alma. Un fuego del cielo que no se enciende con leña, ni se salta en una plaza, ni se manipula con gestos humanos heredados de un solsticio olvidado. Aquella herida del corazón quedó documentada con detalle por la santa abulense en el mismo capítulo 29, y también la describió años después en pasajes de las moradas sextas, con la misma imagen del fuego que penetra sin consumir la madera ni quemar las vestiduras, pero abraza lo más íntimo del alma. Para Santa Teresa de Ávila, después de aquella noche, todo fuego material que se pretendiera espiritual quedaba demasiado por debajo de lo verdadero. Un fuego terrenal de leña no puede hacer al alma lo que el cielo hace en un solo instante de gracia mística verdadera. Por eso advertía después a sus hijas con tanta urgencia sobre las hogueras de la víspera del precursor. Después de aquella transverberación, la santa abulense miró las hogueras del campo castellano con otros ojos. Las veía pequeñas, las veía pobres en comparación con el fuego que ella había sentido en el corazón. Y entendió, con una claridad nueva, por qué el alma que busca purificación auténtica nunca va a encontrarla saltando llamas en una plaza, por mucho que toda la familia la haya saltado siempre. Esa purificación pertenece al sacramento, a la confesión sacramental concreta, al sacrificio eucarístico, a la oración mental prolongada que la santa abulense practicaba 2 horas cada día. El fuego de la hoguera, por sí solo, no toca el alma. Y si el alma le pide tocarla con expectativa supersticiosa, lo que entra en el corazón en ese momento es algo muy distinto de lo que el saltador esperaba recibir. Aquí está la sustitución concreta que Santa Teresa de Ávila proponía para el hogar católico. La noche del 23, en lugar de salir a saltar hogueras o de organizar fuego en el jardín con intención supersticiosa, enciende una vela en el altar doméstico que ya tengas en casa, junto a la imagen de Cristo, de la Virgen María o del propio precursor si la tienes. Reza el rosario en familia. Pide al Bautista que prepare los caminos del Señor en tu hogar, como Él mismo los preparó en las orillas del Jordán. Que esa pequeña llama del altar sea la única hoguera de tu casa esa noche. Y verás que la fiesta del 24 entra en tu casa con una limpieza que ninguna fogata de leña podría haberte dado. Esa es la segunda prohibición. La hoguera saltada con intención. Cuando la oigas dicha así, recuerda que tu madre la saltó porque su madre se la enseñó, y que ahora te toca a ti decidir si tus hijas la saltarán también, o si aprenderán de ti el gesto que el precursor espera de las casas que llevan su nombre. Después del fuego, la materia más cargada de costumbres en la víspera del Bautista es el agua. Y la tercera prohibición concreta de Santa Teresa de Jesús cae justamente sobre ella, con la misma firmeza con la que cayó sobre la hoguera saltada. En muchas comarcas de España y de toda América hispana, la víspera de San Juan trae consigo un ritual extendido y muy querido por las mujeres. Salir al amanecer del 24, antes de que despunte el sol, y recoger el rocío de las hierbas del campo, o el agua de un río cercano, o el agua de una fuente del pueblo, para usarla después en lavarse la cara, bañar a los niños, rociar el umbral de la casa, regar las plantas del huerto. A esa agua se le llama, según la región, agua de San Juan o rocío del Bautista, o en algunos pueblos del norte de la península, agua de las 7 fuentes, y se le atribuyen propiedades que conviene examinar despacio. La creencia popular dice que el agua recogida en el momento exacto del amanecer del 24 de junio tiene poder para sanar enfermedades de la piel,
devolver la juventud al rostro de la mujer, atraer al amado si una soltera se baña con ella, ahuyentar el mal de ojo en los niños recién nacidos. Hay variantes según la comarca. En unos sitios se le añade una rama de hierbabuena al recipiente. En otros se ponen monedas en el fondo, o se deja la palangana al sereno toda la noche del 23 y se moja con ella el rostro al despuntar el alba del 24. Aquí va la tercera prohibición de la Santa Abulense. Usar esa agua, recogida bajo cualquiera de esas costumbres, con la intención que la tradición popular le adjudica, es entrar en una superstición que la fe católica nunca puede aceptar, porque el agua del rocío en sí misma carece de poder espiritual ninguno. El agua bendecida por un sacerdote sí lo tiene, porque la Iglesia, en su rito de bendición, pide al Señor que la santifique para protección de los fieles que la usen. Esa es el agua bendita. Y solamente esa, en el orden católico, hace algo de lo que la creencia popular atribuye al rocío del 24. Santa Teresa de Ávila lo explicó con una imagen tomada de su propia experiencia espiritual. Era muy devota del agua bendita. En el libro de la vida cuenta, en pasajes que se han hecho famosos, cómo siempre llevaba consigo un recipiente pequeño de agua bendita, y cómo en momentos de turbación espiritual, cuando sentía la presencia del demonio rondando su celda, esparcía agua bendita en cruz por la habitación y el demonio se marchaba al instante. Esa era el agua que ella valoraba, ninguna otra. La consagrada por la mano del sacerdote en la pila del bautisterio era para Santa Teresa de Jesús la única agua con poder espiritual real, distinta de todas las aguas comunes que el pueblo recoge al amanecer del 24 con intención mágica heredada. Y aquí está la diferencia exacta entre una costumbre devota y una costumbre supersticiosa. La devoción católica se apoya en sacramentales bendecidos por la Iglesia. El sacramental es agua bendita, sal bendecida, medalla impuesta por un sacerdote, escapulario carmelita, rosario consagrado por un confesor. Cosas que la Iglesia, mediante la oración pública de sus ministros ordenados, ha puesto al servicio del alma del fiel. La superstición se apoya en objetos comunes, agua del campo, hierbas recogidas con luna llena, piedras del río, a los que la imaginación popular ha colgado un poder que esos objetos no poseen ni pueden poseer en sí mismos. Esta distinción, la Santa Abulense la repetía a cada visita de laicos que llegaba al locutorio del Carmelo Descalzo, preguntando por costumbres heredadas que ya no sabían si eran devoción auténtica o resto de paganismo viejo. La sustitución es muy concreta y está a tu alcance esta misma semana. Antes de que llegue el 23 por la noche, acércate a tu parroquia y rellena un recipiente con agua bendita. Te van a dar toda la que pidas, sin pago alguno, porque es derecho de los fieles. Y esa agua bendita ya tienes en casa para todo lo que la tradición popular pretende atribuir al rocío de San Juan. Bendice con ella el umbral de tu casa la noche del 23. Rocía con ella las habitaciones de tus hijos antes de que se acuesten esa noche. Mójate la frente con ella al despertar el 24 antes de salir hacia la misa solemne. Llévala en un frasco pequeño en el bolso durante toda la octava del Bautista, que va del 24 al 1 de julio según el calendario tradicional. Si tienes parientes enfermos o ancianos que ya no pueden moverse de su casa, llévales un frasco también para que ellos mismos puedan santiguarse con agua bendita esa noche del 23. Y verás que el efecto espiritual real, el que tu alma necesita, lo da el sacramental verdadero, no el rito popular contaminado de paganismo olvidado. Santa Teresa de Jesús insistía mucho a sus hermanas en que el agua bendita sustituyera al rocío en las casas de las novicias, que ella había sacado del mundo para meter en el Carmelo. En las cartas que enviaba a familiares fuera del convento, repetía la misma indicación una y otra vez con el mismo tono insistente. Compra un frasco grande en la próxima visita a la iglesia y tenlo siempre lleno, renovado cada cierto tiempo.
y olvida el rocío del amanecer del 24, porque es agua común que la costumbre ha hinchado de un sentido que el agua simple no puede sostener. Esa es la tercera prohibición, el agua del rocío recogida con intención supersticiosa heredada. Junto con la misa relegada por los preparativos y la hoguera saltada con expectativa mágica, completa el primer trío de cosas que la santa abulense pedía que un católico devoto dejara atrás antes de la víspera del precursor que se acerca. Toca ahora una cuestión todavía más extendida que las anteriores: las hierbas de la víspera del precursor. En toda la geografía católica, desde Galicia hasta las Pampas argentinas, desde el Levante mexicano hasta el norte de Colombia, la noche del 23 de junio, se recogen ramos de plantas con la idea heredada de que en ese momento exacto el campo da lo mejor de sí y que esas hierbas, secadas y conservadas, sirven durante el año entero como protección, sanación y amuleto del hogar. Las plantas concretas son siempre las mismas, aunque en cada país reciban nombres distintos. Hipérico, que en muchos pueblos se llama directamente hierba de San Juan por su floración amarilla justamente en esos días. Romero, romaza, romanza según las comarcas. Verbena, que algunas familias colocan bajo la almohada esa noche. Ruda, planta muy fuerte de olor que se usa popularmente contra el mal de ojo. Cantueso, la lavanda silvestre castellana. Manzanilla del campo, hinojo, helecho macho, mil en rama, mil hojas, malva, salvia común. Una lista que cada abuela en el pueblo conoce de memoria y cada nieta hereda sin examinar nunca. Aquí va la cuarta prohibición que Santa Teresa de Jesús dejó por escrito en sus avisos a las hermanas y al laicado que la visitaba. Recoger esas hierbas a medianoche del 23 con intención mágica de protección atribuida a la fecha, es entrar otra vez en una superstición que la fe católica no tolera. Y nuevamente, como con el agua, conviene distinguir muy bien dónde está la línea. La diferencia es esta: recoger romero el 23 por la tarde para cocinar un guiso, coger hipérico para preparar una infusión que ayude al estómago, cortar verbena para perfumar la casa. Todo eso es uso doméstico normal, sin connotación espiritual ninguna, y lo bendice la santa abulense sin reservas. Lo que entra en territorio prohibido es la idea distinta, la idea heredada de que esas mismas hierbas, recogidas precisamente en ese día y en esa hora concreta, adquieren un poder protector o sanador que no tendrían si se recogieran cualquier otro día del calendario. Esa idea es paganismo solsticial puro vestido de devoción al Bautista, sin que la mujer que la practica sepa siquiera que lo está vistiendo. Santa Teresa de Ávila lo trató por extensión en pasajes de las moradas cestas, donde habla de la confianza espiritual desplazada hacia objetos exteriores. La santa abulense escribe ahí sobre cómo el alma se va apoyando, sin darse cuenta, en cosas que parecen pequeñas, una estampa, un objeto, un manojo, y va trasladando hacia esas cosas la fuerza interior que solamente Dios debería sostener. Y advertía con dureza que en ese desplazamiento, por pequeño que parezca, se abre una puerta a la confusión espiritual que cuesta después mucho tiempo cerrar. Aplicar esa enseñanza al manojo de ruda colgado en la puerta de la casa la noche del 23 es exactamente lo que la santa pediría que hiciéramos hoy. En las cartas que escribía a familiares y amistades durante sus últimos años de fundadora, la santa abulense insistía mucho en este punto. Pedía que examinaran con un sacerdote prudente las hierbas que cada casa tenía en cocina y despensa, y que retiraran cualquier ramo que estuviera atado con cintas, marcado con la fecha de San Juan o conservado deliberadamente desde el 23 del año anterior. Esos objetos, aunque pareciesen inofensivos, eran señal habitual del rito mágico solsticial heredado, y aunque el dueño de la casa no tuviera intención supersticiosa explícita, el sacramental del hogar quedaba debilitado por la presencia silenciosa de manojos cargados de costumbre antigua.
¿Por qué tan grave un manojo de hierbas? Porque el primer mandamiento del Decálogo es muy claro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y no tendrás otros dioses delante de su rostro. Cuando una mujer católica cuelga ruda en la puerta de su casa la noche del 23 con intención de protegerse del mal, está poniendo su confianza de protección, aunque sea en pequeña medida, en esa ruda. Aunque siga rezando el rosario, vaya a misa cada domingo y se llame católica devota, hay una parte mínima de su corazón que se ha depositado en una planta seca. Y el primer mandamiento sufre por ese desplazamiento, por pequeño que parezca a primera vista. La sustitución concreta es muy sencilla y otra vez consiste en cambiar un objeto inadecuado por un sacramental bendecido. Si quieres proteger tu casa esa noche del 23, cuelga en la puerta principal un crucifijo bendecido o una imagen de la Sagrada Familia o una estampa del precursor bendecida por tu párroco la próxima vez que pases por la sacristía. Para proteger a tus hijos en su habitación, puedes ponerles bajo la almohada la medalla de San Benito, conocida desde antiguo por su fuerza intercesora ante el mal espiritual. Y si te apetece tener hierbas frescas en casa esa semana, recoge cuantas quieras durante la tarde del 23 sin ninguna intención mágica detrás. Ponlas en un jarrón en el salón como adorno o cocínalas en la cena familiar. Santa Teresa de Jesús pedía a las novicias del Carmelo Descalzo que antes del 23 recorrieran cada celda y retiraran con discreción cualquier manojo de hierbas que alguna de las hermanas recién entrada del mundo hubiera traído por costumbre familiar arraigada. Y en su lugar colocaba la Santa Abulense un pequeño crucifijo o una estampa carmelita bendecida en el cabezal de la cama. Esa era la operación silenciosa, pero firme, con la que cada año, en sus 15 fundaciones repartidas por Castilla, limpiaba el aire espiritual del convento antes de la víspera del Bautista. Esa es la cuarta prohibición: las hierbas recogidas a medianoche con intención mágica. Recoger por costumbre culinaria, claro que sí. Por intención protectora supersticiosa, en absoluto. La diferencia entera está en la cabeza del que recoge, en la oración que pronuncia o calla mientras lo hace, y en lo que decide colgar después en la puerta de su casa. La quinta prohibición lleva el alma a un terreno todavía más sutil: las adivinaciones de la víspera. En la mayoría de los pueblos católicos, la noche del 23 de junio es ocasión clásica de prácticas que buscan, mediante gestos concretos, información sobre el futuro. ¿Quién será el marido de la hija soltera? ¿Cuántos hijos tendrá? Si el negocio del marido prosperará en el año entrante. Si la enfermedad del abuelo se curará por fin. Si lloverá lo suficiente durante el verano. Preguntas legítimas, preguntas humanas, llevadas por caminos que la fe católica no acepta. Las prácticas son muchas y casi todas tienen la misma estructura interior. Se prepara un objeto sencillo, se deja al sereno durante la noche del 23 y al amanecer del 24 se interpreta su forma o su comportamiento como respuesta a la pregunta planteada antes de dormir. El huevo en vaso de agua es la más extendida. Se rompe la cáscara esa noche, se vierte el contenido en agua clara, se deja toda la madrugada y al alba las formas que las hebras de clara y yema han adoptado se leen como mapa del año que viene. La cera derretida en agua se interpreta del mismo modo, igual que las hojas de hiedra colocadas bajo el agua boca abajo o los cordones anudados a una pregunta concreta, dejados encima de la almohada hasta el amanecer. Aquí va la quinta prohibición: cualquier práctica de adivinación en cualquier forma material, hecha la víspera del Bautista o cualquier otra noche, está absolutamente prohibida por la fe católica. Y la Santa Abulense lo dejó dicho con palabras muy duras en sus avisos al laicado que la visitaba. Conviene explicar exactamente por qué. La Iglesia, siguiendo la enseñanza del Antiguo Testamento recogida en el capítulo 18 del libro del Deuteronomio,
prohíbe terminantemente al fiel cualquier consulta de la suerte, del futuro o de lo oculto, fuera de los medios ordinarios que Dios ha dispuesto: la oración personal y litúrgica, los sacramentos, el magisterio de la Iglesia y, en casos extraordinarios, la palabra profética dicha por un profeta auténtico reconocido por la comunidad eclesial. Cualquier otro intento de conocer el futuro mediante gestos rituales entra en lo que el catecismo llama divinación y es pecado grave contra el primer mandamiento. La distinción es importante porque marca el límite real de la libertad espiritual del fiel. La fe católica acoge con respeto los grandes misterios humanos, las preguntas legítimas sobre el porvenir, las dudas naturales sobre lo que vendrá en los años venideros. Y para esos misterios, la Iglesia ha dispuesto sus propios caminos sanos: la oración prolongada ante el sagrario, la dirección espiritual con un sacerdote prudente, la lectura meditada de la Sagrada Escritura, la consulta a un confesor experimentado del Carmelo o de otra orden de doctrina probada. Cualquier otro camino, por bonito que parezca o por inofensivo que se presente vestido de juego, deja al alma expuesta a fuerzas que la teología espiritual ha identificado con nombres muy concretos a lo largo de los siglos. Santa Teresa de Ávila lo trató en pasajes muy concretos del camino de perfección y de las moradas primeras, donde se refiere a lo que ella llamaba las novelerías. Para la santa abulense, novelería era cualquier intento de acceder a información oculta mediante gestos exteriores que pretendían sobrepasar los medios ordinarios establecidos por la Iglesia. Y advertía que estas novelerías, aunque parezcan inocentes, aunque se hagan a modo de juego entre primas en la cocina y la familia entera, se ría del resultado al día siguiente, dejan en el alma una huella espiritual que cuesta mucho borrar después. Porque el alma, por el solo hecho de haberse expuesto al rito adivinatorio, queda abierta a algo que el rito invocó, fuera consciente o inconsciente el invocador. Aquí está el peligro real para el alma de la mujer devota, la que la noche del 23 rompe un huevo en agua en su cocina, riendo con su hija mayor sobre lo que dirán las formas al amanecer. No está haciendo solamente un juego inocente. Está, sin saberlo, abriendo una puerta espiritual que el alma humana nunca debería abrir bajo ningún pretexto. Y por esa puerta, según la enseñanza espiritual de la Iglesia, pueden entrar influencias muy distintas de las que la persona esperaba. Confusión interior y una niebla espiritual que después dura semanas o incluso meses y que el confesor tiene que ayudar a limpiar con paciencia. Santa Teresa de Jesús conocía casos concretos en Ávila de mujeres devotas que, habiendo roto el huevo de San Juan, a modo de juego con sus hijas, vinieron después a su locutorio con pesadillas seguidas, con sensaciones de presencia extraña en la habitación, con una confusión interior que duraba meses sin razón explicable. La santa abulense los recogía con discreción absoluta y los usaba después en sus avisos al laicado como ejemplo de cómo un gesto pequeño y aparentemente lúdico puede abrir consecuencias espirituales largas que el alma sufre sin entender de dónde le vienen. La sustitución es muy distinta de las anteriores. Aquí no hay un sacramental concreto que reemplace al objeto. Lo que reemplaza al rito adivinatorio es el silencio confiado del alma ante el misterio del porvenir. La mujer católica devota, ante la pregunta de cómo será el año, ante la inquietud por el porvenir del marido o de la hija, ante la enfermedad del abuelo, hace una sola cosa concreta: se arrodilla, abre el Evangelio del Bautista en el primer capítulo de San Lucas, lee aquellos versículos donde el precursor dice: es necesario que Él crezca y que yo disminuya, y deja en silencio su pregunta a los pies de Cristo a través del precursor. Esa es la oración válida, la única que la fe católica autoriza ante el misterio cerrado del porvenir. Esa es la quinta prohibición: las adivinaciones de cualquier tipo esa noche. Y con esto la lista llega ya muy adelantada, aunque todavía quedan 2 prohibiciones más por dejar dichas antes de que cerremos.
quedan las dos últimas prohibiciones, y son las que la santa abulense citaba al final de sus avisos, para que su gravedad quedase grabada en la memoria del laicado. La sexta es la más sorprendente para muchas mujeres devotas, porque tiene aspecto exterior de devoción auténtica. Hablo de las cartas o peticiones esotéricas dirigidas al precursor, con fórmulas específicas heredadas de mano en mano. En muchas familias existe la costumbre de escribir la noche del 23 una carta al Bautista en papel limpio, doblada de una manera concreta, sellada con 3 velas blancas y firmada en distintos colores, pidiendo cosas muy concretas: salud para un enfermo, marido para una hija, dinero para una deuda antigua, paz en una familia rota. La carta se quema al amanecer del 24 o se entierra en el huerto al pie de un árbol elegido con cuidado. Aquí va la sexta prohibición. Cualquier carta o petición al precursor que requiera fórmula específica, velas y firmas en número exacto, color de papel, modo de plegar, hora precisa de redacción o cualquier protocolo material parecido, está fuera de la oración católica auténtica y entra en territorio de la magia ritual heredada. Punto. ¿Por qué tan grave? Porque la oración católica a un santo del cielo no requiere protocolo material ninguno. Pedir intercesión al Bautista se hace de rodillas ante su imagen, con palabras propias del corazón o con oraciones aprobadas por la Iglesia, sin contar velas, ni colores, ni firmas, sin horas precisas. El santo del cielo no atiende a una hija de Dios porque la firma esté en rojo en lugar de en azul, ni porque haya 3 velas en lugar de una sola. La eficacia de la oración católica está en la fe del que pide, en su estado de gracia, en su humildad ante Dios y en su confianza en la intercesión del santo invocado, jamás en la fórmula material que rodea la petición. Cuando una mujer devota cae en estas cartas con protocolo material, está tratando al precursor como si fuera un genio de la lámpara mágica, un espíritu manipulable mediante el gesto correcto. Y eso es paganismo de fondo, aunque tenga apariencia exterior de devoción al Bautista. Santa Teresa de Jesús lo decía con esta dureza en sus avisos: el santo del cielo se ofende cuando se le trata como a un espíritu de la naturaleza, y la oración pierde toda eficacia precisamente cuando se intenta mecanizar mediante un protocolo heredado. La séptima y última prohibición concreta es el baño ritual de purificación al amanecer del 24. En muchas regiones, sobre todo del sur peninsular y de varias zonas de América hispana, la noche del 23 se acaba con un baño en el río o en el mar al despuntar el día, hecho con la idea heredada de purificación que el agua del Bautista habría dado a quien se sumerge en ella. Familias enteras bajan al río al amanecer, se sumergen 3 veces seguidas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se persignan con el agua y suben luego al pueblo creyendo que el alma ha quedado limpia para el resto del año litúrgico. Esa práctica, hecha con esa intención de limpieza espiritual concreta, también queda prohibida por la fe católica y por la misma razón teológica que las anteriores. El bautismo cristiano recibido una vez en la vida ante el sacerdote en la pila bautismal es suficiente para toda la existencia, y su renovación profunda se hace solamente en la confesión sacramental válida con un sacerdote ordenado. Ningún baño en río ni en mar puede sustituir al sacramento de la penitencia, por mucho fervor que el bañista ponga en el gesto. Y pretender purificación espiritual mediante una inmersión natural es regresar al rito pagano que la Iglesia ya había transformado siglos atrás en el bautismo cristiano único. Aquí va el cierre verdadero de toda la lista. Lo que Santa Teresa de Ávila proponía a una mujer devota como su propia madre, Beatriz de Ahumada, como camino positivo de la víspera del Bautista, es muy sencillo y cabe en 4 pasos concretos. Primero, confesión sacramental el lunes 22 o el martes 23 en la parroquia, para llegar al 24 con el alma limpia y dispuesta. Segundo, lectura tranquila del primer capítulo entero de San Lucas durante la tarde del 23,
en voz alta si hay familia reunida en la sala, en silencio si la oyente está sola en su cuarto. Tercero, asistencia a la misa vespertina del 23 si la parroquia la celebra, y en su defecto, rezo del rosario completo ante la imagen del Bautista. Cuarto, asistencia a la misa solemne del 24 por la mañana con comunión recibida en gracia. Esos 4 pasos son el camino entero que Santa Teresa de Jesús puso por escrito para sus hijas del Carmelo Descalzo y para las laicas devotas que la rodeaban en los locutorios de sus conventos. Son perfectamente practicables hoy, en cualquier ciudad, en cualquier país de habla hispana, sin necesidad de añadir ningún folclore solsticial heredado. La fiesta del Bautista entera cabe ahí dentro, sin pérdida de fervor ni de profundidad espiritual, conservando el gozo legítimo que un día grande del calendario católico merece tener en el hogar de una familia creyente. Lo demás, todo lo demás que tu madre te enseñó y que tú repites cada año por costumbre familiar, conviene examinarlo con tu confesor de confianza antes de la próxima víspera de San Juan. Algunas de esas costumbres heredadas podrán quedarse en tu hogar, las que sean compatibles con la fe. Otras tendrán que retirarse con discreción y sin escándalo familiar ninguno. Esa criba personal es un trabajo tuyo durante todo el año entrante. Eso es todo. Eso es lo que hizo la Santa Abulense la víspera del precursor toda su vida adulta. Lo que enseñó a sus hijas del Carmelo en sus 15 fundaciones. Y lo que cualquier católico devoto puede hacer este año en lugar de las costumbres que la lista ha repasado. Llegar hasta aquí es un acto de devoción que el precursor sabe ver desde el cielo. Lo que acabas de recibir cabe en una sola frase: una víspera católica auténtica, vivida tal como Santa Teresa de Jesús la vivía en sus 15 fundaciones repartidas por Castilla, sin un solo gesto heredado de paganismo solsticial mezclado con el fervor del Bautista. Esto es lo que tu madre habría querido saber si alguien le hubiera tenido la paciencia y el cariño de explicárselo de este modo. Esto es lo que tus hijas necesitan ver en ti, en el modo silencioso en que tú vivirás tu propio 24 de junio este año. Mira tu casa ahora con ojos nuevos. La fiesta del precursor entra esta misma semana y entra distinta porque tú la has ordenado interiormente. La misa del domingo 21 la vas a vivir con el corazón quieto. La vela del altar doméstico la vas a encender con conciencia. El agua bendita la vas a tener llena en su frasco junto al sagrario familiar. Y todo lo demás se irá ordenando solo, mientras la palabra del Bautista hace su trabajo silencioso en cada rincón de tu hogar católico. Hay una paz que entra al alma cuando se separa con claridad lo verdadero de lo heredado por costumbre vieja. Esa paz que tantos años llevabas buscando ya está en ti, instalada desde este mismo momento. El precursor sabe ver el corazón que ha puesto orden y lo mira con la ternura del hermano mayor del que hablaba Santa Teresa de Ávila. Y ahora te voy a pedir algo. Quédate, no te marches todavía, porque esto que has aprendido hoy sobre la víspera del Bautista es solamente una puerta. Solamente la primera puerta de una casa entera que Santa Teresa de Jesús dejó abierta para ti y que muy pocos católicos devotos saben recorrer entera. Detrás de esa primera puerta hay otras. Existe un día en el calendario católico, muy cerca de hoy mismo, donde se vive algo parecido a lo que acabamos de descubrir juntas. Una mezcla heredada de devoción cristiana y costumbres viejas que conviene desentrañar con la misma claridad. ¿Sabes cuál es? Te aseguro que está más cerca de lo que piensas y que tu propia abuela tenía costumbres concretas ese día que jamás te explicó de dónde venían realmente. Existe también otra revelación importante. Santa Teresa de Ávila escribió en Las Moradas un secreto que cambia la forma de rezar el rosario para siempre. Una sola línea, en un capítulo concreto que mucha gente lee por encima, que cuando una mujer devota la lee con detenimiento por primera vez, ya no puede rezar el rosario como antes. ¿Quieres saber cuál es? Te aseguro que ningún confesor te la habrá explicado nunca con la claridad que tendrá aquí. Y queda una puerta más. La Santa Abulense cuenta
con palabras suyas que se conservan en sus obras mayores, lo que su alma vio cuando estuvo a las puertas del cielo durante uno de sus éxtasis prolongados, lo que vio y lo que entendió en ese instante sobre tu propio destino eterno. Eso quedó escrito, está documentado, y muy pocos católicos lo han escuchado contado con la profundidad que merece. Si te ha llegado al corazón lo que has escuchado hoy, te aseguro una cosa: lo que viene a continuación te llegará todavía más adentro, porque la enseñanza de Santa Teresa de Jesús necesita escucharse poco a poco, de pieza en pieza, durante muchas semanas, como un mosaico antiguo que se va completando lentamente. Cada pieza que añades cambia el sentido de todas las anteriores. Conozco mujeres devotas, católicas de toda la vida, que después de escuchar uno de estos relatos sobre la Santa Abulense, se han acercado por primera vez en muchos años a la confesión sacramental con verdadero dolor de sus pecados. Una sola palabra suelta dentro del relato, dicha casi sin querer, les ha tocado algo que llevaban dormido desde la juventud, y todo cambió en ellas desde aquel día concreto. No te imaginas cuántas mujeres están escuchando esta voz ahora mismo en una situación parecida, esperando que una palabra suelta les toque también esa fibra dormida del alma. Esa palabra está esperándote en el siguiente relato. Yo no sé cuál te llegará a ti, porque cada alma es distinta, pero te aseguro que está. Santa Teresa de Jesús sigue hablando desde el cielo a las almas católicas que tienen oídos para escucharla. Y tú ya has demostrado, quedándote hasta aquí, que tienes esos oídos. No los cierres ahora, quédate. Una historia más, una sola, te lo pido con cariño, y verás que el día entero te cambia en algo, aunque sea sutil, porque la Santa Abulense no se rinde con un alma que se ha acercado a ella con sinceridad. La sigue y la acompaña poco a poco hacia donde el Señor quiere que vaya. Y tú estás justamente en ese trayecto, exactamente en este punto preciso del camino. Y antes de marcharme yo también, déjame decirte una cosa al oído. Esta voz que has escuchado hoy es la voz de una hermana que está caminando contigo, exactamente como tú estás caminando con ella en este momento. Mañana, cuando salgas a la calle a hacer tus cosas de cada día, recuerda que el Bautista te tiene presente desde el cielo y que Santa Teresa de Ávila, desde su lugar de gloria junto al Señor, sonríe al ver a una hija espiritual suya poniendo orden en su hogar antes de la fiesta del precursor que se acerca. Que Dios te bendiga y que la Virgen María te cubra esta semana entera con su manto materno. La Santa Abulense desde el cielo interceda por ti ante el Señor en cada hora de estos días. Y tú, hija mía querida, vive la fiesta del 24 de junio con una paz interior que no habías sentido nunca antes en la vida. Hasta el próximo relato. Vete con Dios y que el precursor te acompañe paso a paso.